Bien, el ejemplo que teníamos a continuación era este de acá, el de hallar horas, minutos, segundos. Quedamos en que este era el diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, vamos a ampliar un poco para poder verlo. Lo que vamos a hacer es entonces ver qué necesitamos. Ahí está el diagrama de flujo. Necesitamos una entrada de datos para leer eso. Bien, entonces acá vamos a colocarle primero el título al programa, ¿sí? Antes de empezar. Entonces, recuerden que para colocar el título se coloca label. En el label le cambiamos la propiedad de texto acá por la parte derecha. Colocamos label y acá en su propiedad texto le vamos a poner entonces programa para convertir de segundos a, podríamos abreviarlo ahí, H, dos puntos, M, S. Eso significa para nosotros que lo va a convertir a horas, minutos, segundos, ¿sí? Bien, ahí está el título. Ya saben que pueden cambiar acá sus propiedades en font, la propiedad por acá, en los tres puntitos. Cambiamos la, el formato de letra, el tipo de letra, entonces lo vamos a cambiar acá. ¿Qué tipo de letra? Ustedes ya verán cuál eligen. Normalmente yo elijo, a ver dónde está. S o también, bueno, usemos nomás este de acá. Ese de ahí. Negrita cursiva, tamaño 16, pongámosle de título. Y ahí está. Programa para convertir de segundos a horas, minutos, segundos. De esa manera lo he abreviado. Se le puede dar también un color, ya saben, en for color. Podrían ponerle un color que ustedes deseen. Yo en este caso le voy a poner este de acá. Y también le pueden dar un back color, no se olviden, en la propiedad back color, es decir, un color de fondo a ese recuadro. Por ejemplo, ya está. Programa para convertir de segundos a horas, minutos, segundos. Ese es solamente el título, lo que va a ver el usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita también el usuario? Saber dónde va a introducir esta variable S. Por tanto, necesitamos otro label para decirle que esto es los segundos, o aquí tiene que introducir los segundos. Entonces, label 2, propiedad texto. Estamos en texto acá. Le vamos a poner segundos. Y listo. El usuario sabe que ahí vamos a introducir los segundos. Vamos a ampliar el tamaño de letra. Vamos a ponerle tamaño 16, por ejemplo. En negrita, aceptar. Ahí está, segundos. El color lo vamos a mantener. Ustedes pueden cambiarlo si quieren. Ahora, vayamos a sacar un texto, un cuadro de texto que es un text box. Ahí lo colocamos en esa parte. También le podemos ampliar su tamaño de letra y el color. Vamos a ponerle negrita, tamaño 14. Y el color que sea cuando escribamos, entonces la letra va a aparecer de color marrón, pongámosle, simplemente para variar. Ahí está. La entrada de datos entonces se va a hacer por este cuadro de texto que se llama textbox 1, no se olviden. Aquí va a introducir el usuario los segundos. Al final, ¿qué tiene que mostrar al usuario? El resultado. ¿Qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar tres variables, H, M, S. Entonces, nosotros podríamos aquí colocar tres cuadros de texto, estos de acá, donde va a indicar esto, horas, minutos, segundos. Bien, yo voy a darle control C y control V aquí para que ese cuadrito tenga el mismo formato. Entonces aquí van a ingresar las horas. Lo máximo en horas que va a tener son 2 dígitos, ¿cierto? Entonces 2 dígitos ahí. Ahora le voy a dar control C, control V y lo voy a colocar acá para que aquí aparezcan los minutos y acá también aparezcan los segundos. De esa manera. Ahí. Ahora voy a copiar este label también y voy a colocarle que aquí van a estar las horas. Coloquemos mejor dicho como horas, simplemente, o sea, H, para que no sea muy extenso. Y ya se sobreentiende, ¿cierto? Que ahí está las horas, entonces coloquémosle H. Ahí está, ahí va a aparecer la variable H. Luego vamos a
colocar la variable m para los minutos. Le cambiamos entonces acá m. Y luego necesitamos otro para s. De esa manera, s. Y listo, ya tendríamos entonces prácticamente la interfaz. Ahora lo que podríamos hacer es también colocar los dos puntitos, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a cambiar a 2 puntos. Y esto colocarlo acá en medio. De esa manera. A esto también le vamos a poner 2 puntos. Enter. De esa manera. A ver, vamos a ver cómo está quedando. Esto de H hay que moverlo un poco para que no lo tape. Bueno, lo sigue tapando. Entonces, ahí. De esa manera. Entonces, como pueden ver, ahí se van a mostrar los 3 resultados. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Bueno, esto apareció porque le di doble clic al label, como pueden ver. Entonces ya está diciendo aquí que va a asignar al label. Entonces, cuando sucede eso, simplemente lo borro todo lo que va a ser el label. Y ahí tiene que quedar. No tienen que borrar este en class. Recuerden que este inicio tiene su fin del formulario. Eso es porque le di doble clic a este label, ¿sí? Por eso es que me está apareciendo eso. A ver, voy a hacer otra vez, fíjense. Normalmente aparece así cuando está vacío el formulario. Pero si ustedes por error le dan aquí, por ejemplo. ¿Cómo se llama este objeto? Se llama label 2. Le voy a dar doble clic y van a ver qué sucede. Aquí aparece. Usted ha dado, o dice acá, le pide ¿qué instrucciones le asigna cuando le dé clic al label 2? Eso le está diciendo. Nosotros no queremos asignar nada todavía, entonces siempre tienen que borrar desde su inicio hasta su fin. Ahí ya queda como estaba al inicio. Bien, ahora, para que funcione todo esto, recuerden que necesitamos de un botón, entonces vamos a sacar un botón, este, y lo colocamos ahí. Entonces ese botón que se llame convertir, si quieren pueden llamarle, o calcular, convertir. Lo vamos a ampliar, el tamaño de letra también. Nos vamos a la propiedad font para el tamaño de letra y también podemos cambiar el color si así lo desean. Tamaño 14, aceptar. Convertir. Ahí está el botoncito. Entonces, listo. Con eso vamos a poder convertir, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que nos tocaría hacer es ya darle código, ¿cierto? Bien, esto lo voy a ordenar un poquito mejor. Ahí está bien, ya. Aquí se introducen los datos, presionamos el botón y tiene que mostrar los resultados. Si lo hago correr, ¿va a funcionar? ¿Qué dicen? ¿Funciona o no funciona? No, porque no están No, los datos. No tiene nada de, no tiene nada de código, ¿cierto? Entonces no va a funcionar. Simplemente hemos realizado la interfaz, no tiene nada de código, entonces no va a funcionar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el código, ¿sí? Colocar siempre el código en la otra parte que dice formulario 1 de Visual. Bien, entonces vamos a ver, le di para que cargue, pero no ha cargado todavía. Vamos a esperar un momento. Hasta mientras les digo que el diagrama de flujo, tendríamos que introducir todo esto ahora en el lenguaje de Visual. ¿Cómo hacemos para leer ese? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se hacía para leer ese? No. ¿No se acuerdan? Ya, enseguida lo vamos a recordar. Ahí está lo que les decía. Recargar el programa para ejecutar. Ahí voy a colocar cualquier número, por ejemplo, y le doy convertir y no realiza nada. El botón está ahí nada más. ¿Por qué no realiza nada? Porque no tiene ningún código. Entonces lo vamos a cerrar. Una vez que lo cierran, aquí tiene que aparecer esto en stop y aquí listo para iniciarse. Entonces quiere decir que ya se detuvo. Y ahora sí podemos modificar el código y todo eso. Esto lo voy a reducir un poco. HMS está ahí. Ahora sí. Entonces, para que realice alguna tarea, el que va a ejecutarlo es este botón, el botón 1, como pueden ver acá. Entonces se le da doble clic acá y ahí es donde aparece el botón 1. Cuando usted le dé un clic, ¿qué es lo que quiere que realice? Usted tiene que colocar acá adentro.
antes, pero vamos a darle un enter a esto. Y aquí vamos a dimensionar las variables. ¿Qué variables tenemos? Tenemos la variable S, H y M. Entonces vamos a colocar S, H y M. Esas tres variables las tenemos. Las vamos a dimensionar como integer en este caso, porque recuerden que van a ser números enteros, ¿cierto? Van a ser números enteros. No van a ser números con decimal. Entonces podemos dimensionarlo como integer. Ya están estas variables S, H y M dimensionadas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí colocar adentro, ¿qué es lo que hace el botón 1? Para eso, fíjense si quieren su diseño y fíjense el diagrama. ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario? Escribir acá. Y lo que se escriba acá tiene que ser guardado en la variable S. Eso nos dice el diagrama de leer datos, leer S. ¿Cómo se llama este objeto? Se llama textbox1. Entonces le vamos a decir acá, la variable S va a ser igual a lo que contiene el objeto textbox1. Vamos a buscar ahí textbox1, ahí está, textbox1.text. ¿Qué significa esa línea de código? Significa que va a asignar un valor a la variable S que va a ser igual a lo que contiene el textbox1 de texto. Aquí. Va a ir a buscar al textbox1. Entonces, todo lo que le han escrito de texto se lo va a asignar a quién? A la variable S. Eso dice la línea de código. Entonces, como pueden ver, leer S lo estamos haciendo de esa manera. S igual a el objeto donde se encuentra lo que se va a leer y lo que se va a leer, que es el texto. Con eso ya está esta parte. Ahora, este simplemente es el proceso. Y lo copiamos tal y como está. H es igual. Ahora, div, como les decía, no funciona acá porque no es para este lenguaje. Div 3600 voy a colocar y no va a funcionar. Lo remarca, ¿cierto? Lo remarca en rojo porque no lo reconoce como como algo que va a funcionar. Entonces, lo que se coloca aquí es la división parte entera. La división parte entera es el símbolo de división, pero al inverso, ¿cierto? Entonces lo voy a copiar de acá, de Word, le di insertar ese símbolo y lo voy a pegar acá, control V. Ese es el símbolo de div en Visual Studio, ¿sí? Este es su equivalente a div. Parece el símbolo de división, ¿cierto? Pero significa división parte entera. ¿Qué significa división parte entera? Que solamente va a mostrar el cociente como número entero, solo su parte entera como indica. Bien, ya está. Ahora lo que nos falta es, ¿qué dice el diagrama de flujo? S es igual a S mod 3600. Eso sí lo va a reconocer tal y como está. S es igual a S mod 3600. Le damos enter. Y lo remarca de color azul, como pueden ver. Y los numeritos siempre lo hace de verde. ¿Qué dice la línea de código? Ahora dice, sigamos por acá, por el diagrama de flujo. M es igual a S div 60. Entonces colocamos M es igual a S div. Recuerden que no lo tenemos, entonces vamos a copiar ese símbolo. Div 60. División parte entera. Ahora, S es igual a S mod. S es igual a S mod 60. Y listo, ya tendríamos los HSMS. Mostrar. ¿Cómo lo vamos a hacer para mostrar? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que fijarnos dónde se van a mostrar los resultados. Y aquí está. ¿Cómo se llama este objeto? Textbox2 se llama. Este se llama Textbox3 y este se llama Textbox4. Si lo hacen de forma ordenada, entonces va a ser así, 2, 3, 4. Pero si lo han copiado de forma desordenada, aquí estaría el 4, el 3, el 4. De todas maneras, tienen que fijarse simplemente su nombre que tiene. Ahí está el 2, entonces para las horas, el 3 va a ser para los minutos, el 4 va a ser para los segundos. Entonces, el resultado de H se tiene que mostrar acá en el textbox2. ¿Cómo lo hacemos? Aquí vamos a colocar, vamos a decirle que el textbox2 en su propiedad de texto va a ser igual a lo que es la variable H, que es horas. ¿Qué le están diciendo entonces en esta línea 9 de código? Le están diciendo que el textbox2 va a tener un texto que va a ser igual a H, lo que tenga H en el código. H, como pueden ver, lo va a calcular acá. Entonces ese valor lo va a poner acá como texto en este textbox2, que sería este de acá. Este se llama textbox3, tiene que almacenar el minuto, 2 minutos, mejor dicho. Entonces vamos a decirle que el textbox3 en su propiedad de texto es igual a la variable m nada más. Lo propio para el 4, textbox4, solo quiero almacenar ahora los segundos. En su propiedad de texto es igual a s.
Y listo, ya estaríamos mostrando todo. Y ya está el diagrama de flujo, entonces, en el código. Ya lo hemos hecho. Bien, lo vamos a hacer correr, entonces, y simplemente verificar. Habíamos dicho que para este valor, a ver, vamos a ver el ejemplo que nos habíamos dado. Según este ejemplo, si introducimos S igual a 21.123, vamos a encontrar 5 horas, 52 minutos, 3 segundos, ¿cierto? Este resultado de acá. Bien, pueden ver el ejecutable, donde ya se colocan los datos, lo que estoy moviendo. Sí. Ya, vamos a Sí. colocar entonces, vamos a ver si todo anda bien. 123, convertir. Ahí está, 5 horas, 52 minutos, 3 segundos. Lo convierte. Ha funcionado para este ejemplo. Y podría funcionar para otros más, pero como pueden ver, tendríamos que borrar estos datos. Entonces vamos a agregar otro botoncito para borrar. Aquí le vamos a dar convertir. Aquí, como pueden ver, mientras más grande sea el número, más horas vamos a tener. Entonces aquí podríamos cambiarlo esto, a aumentarle un poco más su tamaño. Esto sí, solamente va a tener 2 dígitos, ¿cierto? Los minutos y los segundos solamente van a tener de 2 dígitos, pero este de horas puede aumentar. Entonces esas correcciones vamos a hacer y con eso ya va a quedar bien. Entonces vamos a agregar aquí un botón para poder borrar todo esto y para que termine el programa. Entonces le voy a dar X. Las letras, disculpa, las Sí, letras H, S, HMS sí, son labels, ¿no? Son recuadritos labels, ¿no? exactamente, esos son los labels, solo son etiquetas. Solo sirve Ah, para ya. poner comentarios, estos de acá, ¿no? Solo Ok, eso. ok. Muy bien. Lo que queríamos hacer es, les decía, agregar otro botón, control C, control D, pero que este sirva para borrar. Entonces aquí yo le voy a poner de texto, borrar, para que el usuario pueda borrar con ese botón, porque si no, no se borra. Borrar. Y otro botón que diga, por ejemplo, fin. Entonces, control C, control V, fin para finalizar el programa, para que se corte al final. Ya está, vamos a agregar esos dos botones. Y esto de horas les decía que vamos a ampliar porque puede ser que tengamos dígitos, muchos dígitos en horas. Bien, este botón ya sabe qué hacer, pero cuando presionemos doble clic a este botón, tenemos que asignar la instrucción. Entonces lo que vamos a hacer es al textbox, mejor dicho, al botón 2, como se llama, doble clic. ¿Qué es lo que hace cuando le dan doble clic? Aquí ya aparece. Cuando presiona el botón 2, dice en otras palabras, y le dé clic, asígnele aquí las tareas que va a realizar. Lo único que tiene que hacer es borrar, y para borrar simplemente se escribe el objeto, el texto que va a borrar, y le vamos a decir que lo coloque vacío. Y vacío simplemente son 2 comillas, nada más. Lo propio para el textbox 2. Para el textbox 2 le vamos a poner un texto que va a ser igual a vacío. Y listo. Para el 3, lo propio, vamos a borrar toditos para que ya puedan usar en otro ejemplo. Lo propio para el textbox 4. Punto text igual a vacío. Le damos enter y listo, ya está. Como pueden ver, ya está. Eso es lo que va a hacer el botón 2. Ahora vamos a volver al diseño y yo le voy a dar doble clic a este botón que es el 3 para asignarle su tarea. El botón 3 simplemente va a colocar fin, es decir, en finalizar. Con eso lo va a cerrar el programita cuando se ejecute. Bien, entonces para borrar simplemente es eso, mostrar, mejor dicho, escribir el objeto, qué texto se le va a agregar. En este caso el texto es vacío. Si yo coloco acá un número, entonces aparecería ese número. Pero como yo le estoy colocando vacío, es decir, 2 comillas, entonces va a aparecer 2 comillas. Mejor dicho, va a aparecer vacío. Pero si yo le coloco este número, va a aparecer ese número. ¿Ok? A ver, voy a colocarle este número, van a ver, y va a aparecer eso. Pero mejor no, ahí dejémoslo, que esté vacío. Probémoslo entonces. Podríamos hacer el mismo ejemplo o para el otro. A ver, para este ejemplo era 21.123. 21.123. Convertir. Y ahí está. Horas, 52 minutos, 3. Borrar, ya lo borra todo. El textbox 1, 2 y el 3, el 4 se están borrando, porque eso lo hemos dicho que realiza. Podríamos colocar entonces cualquier otro número y lo va a convertir. Horas, minutos, segundos. Podríamos borrar y así el usuario va a poder usarlo varias veces como lo necesite. Y cuando quiera terminar, le coloca fin y lo cierra el programa.
Bien, entonces esa ha sido la forma para codificar este pequeño programa.